Y vamos a ver el primer concepto que son los objetivos bancarios. Entonces, los objetivos bancarios básicamente son nuestras salidas. Así como es importante determinar un punto de entrada, también es importante determinar un punto de salida. Y es ahí donde nosotros vemos ya pues nuestra ganancia reflejada en nuestra cuenta. ¿Listo? Entonces, es importante que cuando yo empiezo a ver mis salidas, es importante ver el mercado como si yo fuera el banco, y como si tú fueras el banco y empezar a determinar dónde pueden estar las órdenes retailers, porque hacia esos lados el precio está mitigando o neutralizando. ¿Listo? Entonces, siempre he dicho que el stop loss del público es el take profit institucional. ¿Listo? Allá donde están esas órdenes, allá va nuestro take profit, obviamente en base a la estructura. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. También es muy importante tener en cuenta una de las reglas generales. Y voy a poner un poco más grande. Y es que si mi entrada va en M15, mi salida va en M15. Esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Entonces, si yo determino mi fractal en M15, determino mi zona en M15, por lo tanto, mi salida va en M15. ¿Listo? Obviamente hay una excepción, que es cuando usamos entradas por confirmación, usando, digamos que M3. En ese tipo de casos, digamos que estamos entrando en M3, pero igualmente mi punto de salida va en M15. ¿Por qué va en M15? Porque para yo usar esa entrada por confirmación, tuve que necesitar del fractal de M15 y de la zona de M15. Por ende, la salida irá en M15, tal cual. ¿Listo? Otra de las cosas a tener en cuenta y es el ratio que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Entonces vamos a tener un RR mínimo 1 a 5. Eso es lo mínimo que nosotros vamos a buscar en un escenario. Ya de ahí para arriba lo que el mercado nos quiera dar. Pero lo mínimo que yo debo buscar en un punto de salida es que él me dé un 1 a 5 como mínimo. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos dos puntos o dos formas de salir para cualquier escenario, ya sea operando un retroceso complejo, operando una estructura compleja, operando la tendencia. ¿Listo? Y es básicamente el primero que es el más básico y es el que la primera salida, esta es la que se da por lo general siempre, casi todas las veces, y es en los puntos estructurales. Ahí, en los puntos estructurales. Y la segunda salida es en los niveles psicológicos. Listo, esas son las dos formas en las cuales vamos a determinar un punto de salida. Entonces vamos a hablar de la primera, de la más general. ¿Listo? Y es de los puntos estructurales. Entonces, vamos a poner acá, cuando hablamos de puntos estructurales en una tendencia alcista, lo que vamos a buscar es que el precio neutralice higher high. Eso es lo que vamos a buscar, que el precio neutralice el higher high. Y en una estructura bajista, vamos a buscar que el precio neutralice el lower low. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque básicamente cuando el precio tiene una estructura alcista, lo que él hace es neutralizar mal altos.
Y en una estructura bajista lo que hace es neutralizar mínimos, ¿bien? Entonces es muy importante porque cuando yo tengo, por ejemplo, mi fractal y defino el higher high, que ya sabemos que es el punto que genera el retroceso más profundo, ¿listo? Como lo vemos en la clase de lógica tendencial, que es importante tener este punto en cuenta, saberlo validar bien. Entonces, si yo logro entrar aquí, lo que yo voy a buscar es que el precio neutralice este máximo. Muchas veces pasa que cuando el precio neutraliza, él tiende a girar, ¿sí? Y puede ocurrir dos cosas, que genere un retroceso profundo, no saquen break-even, o simplemente que la estructura del activo cambie. ¿Listo? Entonces muchas veces ocurre esto y es para tenerlo en cuenta siempre. Entonces yo siempre debo determinar en la estructura alcista, buscar mi punto de salida ahí. O si fuese el caso contrario, en la estructura bajista, buscar que el precio neutralice el lower low anterior. Eso es lo que yo voy a buscar siempre. Entonces, como te decía, entrada en M15, salida en M15. Así yo sepa que el precio pueda subir muchísimo más, pero siempre respetar ese punto de salida. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos ya de los niveles psicológicos, estos pues no es que se den todo el tiempo, pero sí sean muchas veces. Entonces, los niveles psicológicos son zonas y estructuras donde entra el público, son niveles de inducement, como se ve por ahí, como se conoce. ¿Listo? Son zonas donde los institucionales inducen al público a través de estructuras a hacer lo contrario o a entrar antes de tiempo. ¿Listo? Entonces, en los niveles psicológicos, por ejemplo, tenemos el doble techo. También tenemos el doble piso. Tenemos el triple techo, el triple piso. ¿Listo? Tenemos las líneas de tendencia. Estos son, estos niveles de acá son los niveles psicológicos y son puntos de salida que yo voy a determinar cuando los pueda determinar. ¿Listo? Entonces, es importante que tengas en cuenta que muchas veces cuando el precio está en una estructura alcista, él nos va a formar doble techos. ¿Para qué? Para inducir al público a irse en contra de la tendencia. O cuando vamos en una estructura bajista, vamos a empezar a ver doble pisos o triple pisos, o si tiene más de tres toques, son piscinas de liquidez. ¿Listo? Y entonces son niveles donde el precio tiende a ir. Entonces, como te decía, en estas zonas de acá se llenan de stop loss. También se llenan de órdenes stops, buy stops del público, porque esperan a que el precio rompa esta zona, se desactive las compras y como te decía, ahí es muchas veces cuando el precio empieza a devolverse, porque lo que hace es también neutralizar, activar esas órdenes y empezar a sacar. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo yo puedo operar esto? Simplemente lo que debo hacer es determinar el fractal que generó ese doble techo en este caso. Entonces, ¿cómo lo determinas? Simplemente debes usar las reglas que vimos en validación de un fractal. Es decir, debes determinar un alto anterior que se haya formado, marcar la línea horizontal, observar el quiebre con cuerpo, ¿listo? Y ahí empiezas a aplicar las reglas. Entonces, ese doble techo contaría como el higher high de este fractal. Entonces, por ejemplo, algo también que ocurre es que muchas veces el público espera también el quiebre
de este nivel, ¿listo? El precio quizá viene y reacciona en la zona de compra. Y acá es otro nivel psicológico, donde lo que fue soporte se convierte en resistencia. Entonces esta zona, todo esto se empieza a cargar de bastantes ventas, retailers, todo esto. Muchos stop loss acá arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Probablemente el precio venga, ¡pum! Se empieza a llevar eso. Y venga por lo que hay acá. ¿Listo? Por la liquidez. Entonces es importante que a través de la estructura de mercado y a través de la liquidez yo pueda ir entendiendo mejor el mercado, entendiendo dónde pueden estar las órdenes retailers, como te decía. Ver el mercado como si tú fueras el banco, conoces de banco, dónde pueden estar las órdenes. Entonces, como te decía, el stop loss del público es el take profit institucional y es nuestro punto de salida, que es aquí arriba. Ahí donde está el stop loss del público irá nuestro take profit. ¿Listo? Y esto ocurre en el caso de la estructura bajista, tal cual. Si fuera al contrario, doble, aquí en el doble piso, tenemos que identificar simplemente el fractal que genera o que creó el doble piso, buscar sus zonas premium, en este caso, y buscar una entrada en ese área, en esas zonas. ¿Para qué? Para irnos con el objetivo de ir por esa liquidez. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto es uno de los casos, otro caso más para buscar un punto de salida. Listo, ya sea que te forme también un triple techo, así es la misma forma como lo debes operar. Entonces, teniendo eso en cuenta, por ejemplo, a veces el precio hace lo siguiente. Y acá crea un triple piso, a veces doble piso. Entonces, si yo logro posicionarme aquí en un complex pullback, en estas zonas de aquí arriba, ¿listo? O inclusive una reentrada, no sé, que se comporte así de esta forma. Para ambas entradas, mi punto de salida que yo debería terminar sería aquí, en el nivel psicológico. Es decir, una vez el precio llega, ahí yo debería buscar una zona de salida. ¿Por qué? Porque venimos por esta liquidez que hay acá. Entonces, probablemente, obviamente, si yo hago esto de aquí a acá, yo no puedo determinar esta zona para comprar. ¿Por qué? Porque estaría entrando en un nivel psicológico, donde el público está ahí. ¿Listo? Simplemente tú tienes que buscar una zona de más abajo y entender desde dónde realmente viene el fractal. Y puedes entender que el fractal viene de aquí hasta allá. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, hay casos donde ya ocurre esto, que el precio viene, reacciona a su extremo y se va. ¿Listo? Entonces, estos son casos que pueden ocurrir. Salidas así operando un complex pullback, que igual el complex lo vamos a ver a detalle en las siguientes sesiones. O, por ejemplo, cuando, pero una estructura interna. El precio viene, nos da fractales aquí en M1, M3. Luego el precio viene, genera entrada acá. Y yo puedo determinar dos puntos de salida. Salía aquí en la neutralización de este máximo o salía en la neutralización de este máximo interno, porque a la final esto es un higher high interno. Entonces tú puedes buscar un punto de salida acá arriba también, siempre y cuando el precio te dé un 1 a 5 como mínimo. ¿Listo? Pero es un seguro que sí te lo da. Entonces obviamente va a variar. Entonces cada vez que yo determino un punto de salida, ya sea acá, ya sea aquí, ya sea acá, en esta zona, ya sea aquí. Ah, ok, con la línea de tendencia. A ver, muchas veces ocurre que el precio va creando una línea de tendencia
Viene por acá, hace un cambio, pum. Mi punto de salida, ¿dónde va? Acá en estas zonas de aquí. Ahí es donde yo debería determinar un punto de salida. ¿Listo? Cuando ocurre esto, cuando pasa que el precio nos da como una línea de tendencia, empieza a respetar varios mínimos. ¿Listo? Ahí se forma liquidez. Es un nivel psicológico en el cual yo puedo determinar también un punto de salida. ¿Listo? Y ya sea también de esta forma, que es la más común. ¿Listo? Entonces, de cualquiera de estas formas que tú veas, vas a buscar tus puntos de salida. ¿Listo? Así es como lo hacemos, de esta forma. Entonces, vamos a ir aquí al gráfico. Digamos, por ejemplo, acá. Aquí el precio, mira, el euro dólar nos está dejando un nivel psicológico por los toques que se generan en la zona. Más de demasiados toques, una piscina de liquidez, ¿sí? Entonces sabemos que probablemente muchos están esperando que el precio desde acá se dispare, ¿sí? Por los toques, alguien dirá, "Uy, un soporte fuerte", ¿sí? Entonces todo esto de acá se llena de stop loss. También se llena de eh, sell stops en esta zona de acá. Listo, que muchos también están esperando que el precio quiebre este área para vender. Listo. Entonces, cuando ya esa información ya la tengo en mi mente. Entonces, yo quiero ahora a nivel de estructura de mercado entender cómo debería yo buscar esa entrada y para irme hacia estas zonas de acá. Entonces, lo primero era que teníamos aquí el precio cayendo en este área. Luego el precio hizo de aquí otra caída. Listo, incluye esta zona en el análisis del lunes pasado. Se la puse para buscar posibles ventas. Ahí, listo. Tenemos liquidez en este área. Tenemos liquidez aquí en este área. Y entendemos que ese es el overlow porque fue el punto que genera el movimiento más profundo. ¿Listo? Bien. Entonces, probablemente si yo no entré ahí, yo puedo poner el ojo y simplemente observar cómo se comporta el precio cuando llega a mi zona de reacción. Entonces, aquí en este caso, si yo busco también mi entrada ahí, mi punto de salida debería ir por debajo de este nivel. Aquí yo iría a buscar una salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que cuando el precio llega a esta zona, nos genera un short bajista. Ahí. ¿Listo? Entonces teníamos este último fractal interno al alza. Después es quebrado. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí el precio vino, hasta acá llegó. ¿Listo? Todo esto, mira, esto es un liquidez. Uy, listo, eso es liquidez. Previa aquí a la zona de IFC, que sería este nivel. ¿Listo? Entonces, si logro determinar una entrada aquí, mi punto de salida igualmente va debajo de esta zona. ¿Listo? Entonces, ya sea que esto venga acá y esto esté acá, mínimo 1 a 5 vas a buscar y hasta acá.
bueno, a 5. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta para este ejemplo? En este caso, busqué una salida en el nivel psicológico, ¿ves? En todo este área que había liquidez, pero usando la estructura de mercado, que es lo más importante. Eso es lo más importante, la estructura de mercado, entender los fractales y las reglas, aplicando simplemente las reglas. Eso es algo que pues hay que tener en cuenta. Entonces, como te decía, por ejemplo, acá, si yo no logro salirme en este área, el precio simplemente se va a devolver. Listo, y se devuelve todo, literal. ¿Por qué? Porque simplemente aquí lo que hizo fue neutralizar toda esta zona y acá todo esto se llenó de ventas, de sentimiento, ventas del público. Sí, entonces esa es otra de las causas que el precio hace. Entonces, él se devuelve, listo, y desde acá generó, bueno, desde acá generó la caída y lo que hace es neutralizar este, lleva este y se lleva este acá. Y cuando se los lleva, empieza a tener un movimiento bajista. ¿Listo? Entonces simplemente lo que él hizo ahí, temporalidades a menores, fue generar un short. Luego acá generó un fractal bajista, puntos extremos. Y ahí sí se puede determinar una entrada con un punto de salida acá. ¿Sí? Un punto de salida en este área. Porque no sabemos si el precio venga por acá, respete y se vaya. ¿Listo? Entonces por eso en este área el punto de salida viene acá. Entonces, ¿qué hacemos? Determinar el lower low interno. También podemos buscar que el precio desde acá logre mitigar este lower low. ¿Listo? O si ya el precio quiere seguir cayendo, uno de los puntos que el precio iría sería por este mínimo. Y es un punto también de salida en este área. ¿Listo? Entonces, esto es algo pues a tener en cuenta. Vamos a buscar más ejemplos. Digamos que en este área sabíamos que el precio pues ya había reaccionado en un IFC diario y desde que reaccionó en ese IFC diario él genera un short, un cambio de estructura. Listo, por ejemplo, desde acá no logró generar un alto más alto, nos muestra más debilidad. Listo, aunque el precio no llegó por aquí a su punto extremo, él decide reaccionar desde esta zona de acá. Listo, y desde ese área él empieza a mostrar cambios estructurales en temporalidades menores, ¿sí? Pues probablemente por acá en M1 se da el shot, aquí se da un quiebre, desde acá podamos ver el fractal interno y entrada ahí, en el extremo. Entonces, si yo logro entrar aquí, mi punto de salida va aquí abajo. Allí el precio quiera caer más, pero yo debo salirme acá, porque lo que busco es que el precio desde acá mitigue este mínimo. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a determinar para ese área. A ver, bueno, por ejemplo acá, bueno, es que esto ya es como para operar bien scalping en este área justamente, que es donde se ve esta línea de tendencia, este nivel psicológico en este área. ¿Listo? Y pues básicamente lo que hace el precio ahí es generar el quiebre de esta zona, generar el quiebre de esta zona y reaccionar aquí en este área, en este IFC. ¿Listo? Entonces, cuando él reacciona ahí, si yo me bajo a temporalidad de, no sé, M1, yo tengo que observar la estructura que él me va formando.
Listo, entonces ya sea que él haya generado un quiebre aquí en esta zona o por acá haya generado un quiebre de algún fractal. Yo voy a entender que si yo logré posicionarme en este área de acá con una entrada aquí, yo voy a buscar mi punto de salida acá, que es debajo de este nivel psicológico. Entonces ya sea que tenga esto y ya está acá. O sea, uno no, mínimo unos 5 te tiene que dar. ¿Listo? Pero esto es otra forma de buscar la salida. Obviamente tienes que mirar la estructura de mercado, ¿sí? Porque para operar esa venta o ese complex, en base a la estructura, el precio ya debe haber generado este alto más alto. Entonces es válido operar esa venta ahí. Y probablemente aquí una compra en este área porque vemos la estructura alcista. Desde aquí generó los cambios. Vamos a ver otros ejemplos. Bueno, aquí, no, en este no. Quiero buscar uno en, bueno, digamos este. Acá tenemos otro ejemplo en base a un posible complex, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que observamos es la liquidez aquí en este área. Sí, entonces ese es uno de los ejemplos que yo te decía donde el precio a veces hace esto, ¿sí? Y esto es liquidez, simplemente es esperar que el precio haga sus cambios para irnos hacia esa zona. O sea, ahí tengo liquidez, veo que él me generó ya un alto más alto, ¿listo? Y si yo me bajo de temporalidad, probablemente aquí en este área vea un shot, un cambio. Entonces yo entiendo que el precio viene desde acá, llega hasta acá. Esto es liquidez previa a la zona y tomamos ese extremo. Pues si yo busco mi punto de salida acá, mi punto de entrada aquí abajo, yo voy a buscar mi punto de salida, porque lo que hacemos es ir hacia este nivel. ¿Listo? Inclusive acá en esta zona se forma un poco también de liquidez. Entonces también por aquí yo podría buscar un punto de salida. ¿Listo? Pero el más seguro es este de acá. ¿Listo? Entonces, estas son las formas en las que buscamos salir. ¿Listo, mi bro? Te ha quedado bastante claro cómo se buscan las salidas. Es bastante simple, simplemente es aplicar las reglas. Sí, sí, Manuel, está clarísimo. Dale, mi bro. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a borrar. Vamos a ver lo que son las estructuras externas y las estructuras internas. Entonces es muy importante aprender a diferenciar las estructuras externas de las internas, porque nos ayudan a tener más oportunidades en el mercado, nos ayuda a entender dónde estamos parados, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Nos ayuda a operar estructuras complejas como el complex pullback, como el fractal tipo B, que lo estaremos viendo en la siguiente sesión. ¿Listo? Nos ayuda a determinar una de las entradas que usamos y es entrar por confirmación. ¿Listo? Entonces, también es bastante sencillo entenderlo simplemente con una de las reglas que se aplican. Y es que si, por ejemplo, tú estás validando tus fractales en M15,
pues tenemos esto acá. Entonces tú estás validando tus fractales en M15. Esos fractales los vamos a determinar como fractales o estructuras externas, ¿sí? Lo que está por fuera. Entonces, una de las reglas para yo operar una estructura interna es que tú ya hayas validado un fractal, ¿sí? Entonces, para operar una estructura interna, debo validar primero un fractal. ¿Listo? Entonces, como decíamos que cuando teníamos la creación de un fractal, teníamos un rango operativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que tú veas dentro de ese fractal son las estructuras internas. Entonces, por ejemplo, acá, el quiebre S mínimo, ese es el quiebre, y lo conocemos como un bearish boss interno, y este sería un bullish boss externo. Entonces, tal cual, como yo aplico las reglas para validar este fractal de M15, es decir, que observo el quiebre con cuerpo desde donde vino hasta donde llegó, ¿sí? Eso es que neutralizó, por ejemplo, antes de irse. Todas esas mismas reglas son las que yo uso para validar, por ejemplo, este fractal de aquí hasta acá. Son las mismas reglas. Entonces yo debo que marcar el overload interno, que observar el quiebre con cuerpo en ese área. ¿Listo? Obviamente, si yo estoy operando estructura interna del fractal de M15, tengo que estar viendo M5 o M3 para verla mejor. ¿Listo? Que el quiebre con cuerpo, que desde dónde vino hasta dónde llegó. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo puedo también, como te decía, operar esas estructuras internas, ya sea que él venga a un decisional o a un extremo, también como punto objetivo. Pero, como te decía, para operar la estructura interna necesito tener un fractal. Eso es muy importante. Y es la única regla que tú debes usar para diferenciar una de la otra. ¿Sí ves? Es muy fácil, no es complicado. Es simplemente determino un fractal y lo que suceda dentro de ese fractal es mi estructura interna y es lo que yo voy a usar para operar. Entonces, por ejemplo, sabemos que nosotros tenemos dos tipos de entrada. La entrada por riesgo. Entonces tenemos entrada por riesgo y entrada por confirmación. Entonces en la entrada por confirmación necesitamos las temporalidades menores, lower time frame. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que yo uso? Por ejemplo, M3, M5. ¿Listo? Entonces la entrada por riesgo simplemente es la común y es la que activamos cuando el precio llega a la zona con un simple toque. Ahí ya es la entrada por riesgo. Sí, lo que ya se especula es que el precio pues va